Bueno, la verdad que he estado reflexionando sobre estos temas y aquí en España estamos desarrollando con motivo de este encuentro mundial que tenemos alrededor del Día Mundial de la Filosofía, hemos estado desarrollando el tema de los estoicos, que es una escuela filosófica que tiene su origen en Grecia, pero que se desarrolló más plenamente en Roma. Pero hoy la verdad que no quiero hacer historia de la filosofía, sino que me he preguntado algunas cosas muy elementales. Pero como tenemos que enmarcar este tema, el de la moral, en un contexto filosófico, podríamos decir de que la filosofía es la búsqueda de la unidad. Y para esto me estoy remitiendo especialmente a la tradición platónica, que parte de una visión de un mundo que es el fruto de una divinidad que es buena y que el mundo se sustenta en una serie de valores o de principios, como aquellos que presentaba Piotr hace un momento, y que la filosofía sería entonces ese preguntarse, ese caminar hacia. Y luego cuando estudiamos ya un poco de filosofía, vamos a ver de que la filosofía se divide en varias ramas, y una de esas ramas es justamente la moral, o la filosofía moral. Y creo que tal vez esta perspectiva es fundamental para nosotros hoy. Porque no solo a nivel chileno, sino que a nivel mundial, el edificio se nos ha venido abajo. Es decir, si uno va a escarbar un poco más, y esto ya se verá el próximo año más claramente que ahora, porque ahora todos estamos un poco paralizados nosotros por la pandemia, pero cuando veamos, por ejemplo, el efecto en la economía de la pandemia, la verdad que va a ser un despertar interesante, porque hemos construido una visión del mundo sobre una visión económica, es decir, que el tener más nos hace más felices, por decirlo de manera muy simple, que el tener más nos ha hecho más felices, y que todo este edificio que tomó varias décadas de construir y que sacó a muchísima gente de la pobreza, claramente ha sido insuficiente. Entonces, cuando un edificio se viene abajo, hay que irse a los fundamentos, hay que irse a las cosas básicas. Y bueno, por darles un ejemplo, que evidentemente que está relacionado con la moral, el terremoto del Áquila, que ustedes recordarán en Italia, hace unos 10 años o un poco más, fue terrible. Pero después, cuando se examinó el por qué los edificios habían venido abajo, muchos, es porque habían sido construidos con una arena de mala calidad, y una arena de mala calidad, por mucho que se mezcle, ¿no es cierto?, con cemento, da una calidad muy frágil, que en zona altamente sísmica es totalmente incapaz de responder cuando hace falta que responda. Bueno, esa es una de las cosas buenas que queda todavía en Chile, que en general queda una arquitectura antisísmica bastante buena, y que cada par de años viene un test para ver si los edificios se caen o no se caen, y hasta ahora más o menos siguen resistiendo. Entonces, ¿qué demonios es la moral? ¿Y cómo se relaciona con la ética? ¿Cierto? En nuestra escuela de filosofía, ya al principio de nuestro programa de estudios, hablamos de ética y moral, y decimos que aunque en general están muy emparentadas las dos palabras, una, ética, viene del griego ethos, y moral viene del latino mores, y ambos estarían relacionados con la palabra costumbres, y en general le daríamos un poco a la ética una connotación, llamémosle, más teórica, y a la moral una connotación más práctica. Es decir, la moral es lo que yo hago. Y el problema de cuando la ética y moral se divorcian es cuando tenemos un edificio que parece sano y que tiene un fundamento muy, pero muy débil. ¿Y cómo se pueden divorciar la ética y la moral si son lo mismo? Bueno, de manera muy fácil. Ustedes van a los códigos legales de cualquier país del mundo hoy y están llenos de promesas de igualdad de género, de respeto y cuidado por los niños,
y de todo tipo de cosas maravillosas que la verdad que no se diferencian mucho de un lugar a otro, y cuando nos vamos a la práctica nos encontramos con una realidad bastante distinta. Y aquí aparece un cinismo, que es una de las enfermedades de la filosofía, pero es no una causa, sino que más bien un efecto. ¿Cuándo la gente se pone cínica? Bueno, cuando justamente observa esto, pero solamente observándolo, es decir, diciendo, miren la desgracia que tenemos, no se le puede creer a nadie, es como aquellos desilusionados del amor que dicen, mira, yo me enamoré cuando tenía 20 años y me fue mal, el amor no existe. Bueno, esto es parecido, y como ustedes se dan cuenta que la descripción que estoy dando le va muy bien al Chile de este momento, pero muy bien también a la España de este momento. Y luego voy a contar una versión abreviada de un chiste, pero que algo de esto tiene, porque nosotros, ¿no es cierto?, vivimos en un sistema en que en teoría los políticos por lo menos debieran representar y reflejar los intereses de la población, ser una especie de espejo que de manera que entra en un sistema de negociaciones para llegar a ciertos acuerdos fundamentales. Entonces está una profesora que le pregunta a los niñitos en el colegio, mire a ver qué hace su padre. Entonces sale Juanito, ay, mi papá es ingeniero, y Susanita, ay, mi papá es médico, y entonces, ay, mi papá es camionero, y hasta que le preguntan a nuestro amiguito aquí, bueno, ¿y tu papá? Mire, la verdad que mi papá trabaja en un club de striptease. Horror, la profesora dice, bueno, niñitos, al recreo. Y le pregunta, pero a ver, dime, ¿de verdad eso que dice tu papá? No, la verdad, señorita, que mi papá es político, pero me da mucha vergüenza decirlo. Y curiosamente que esta vergüenza de decir que uno es político es un fenómeno que se está dando globalmente. Y ahí es donde aparece algún presidente que empieza a decir tres verdades que la gente quiere escuchar, pero que entra en este ambiente de cinismo y genera un enfrentamiento entre los unos y los otros, con lo cual los invito, si les interesan estos temas, a revisar a Platón, que habla de las decadencias de las formas políticas al final de la República. Cuando dice, cuando una democracia entra en su momento inestable, aparecen los populistas que prometen el oro y el moro, y alguno de ellos llega al gobierno y inmediatamente cambian las reglas del juego. Y dentro del continente americano ya tenemos buenos ejemplos que pueden ilustrar estas cosas. Bueno, todo esto es moral. Simplemente aquí hemos estado hablando, llamémosle de la moral política, pero yo quiero hablar de la moral individual, porque esa nos corresponde a cada uno de nosotros. Bueno, yo soy un gran admirador, como tal vez más de alguno aquí, de Harry Potter, como se llama igual que yo, así que más de alguna vez me han llamado Harry Potter y yo con gran honor, no tengo varita mágica desgraciadamente, pero hay un momento, para los que conozcan la serie de libros o las películas, en que Harry Potter está muy preocupado porque entiende el lenguaje de las serpientes. Entonces ustedes se acuerdan, la escuela esta estaba dividida en varias casas, y una es la de la serpiente, a la que pertenece el malvado Voldemort, aquel cuyo nombre no debe pronunciarse. Y Harry Potter está muy preocupado si él en realidad pertenece a esa otra casa y no a aquella cuyo símbolo es una espada, ¿cierto? En Hogwarts. Y su maestro le da una gran lección. Son nuestras decisiones y nuestras acciones, agrego yo, las que nos definen. Entonces, yo me atrevería a decir que la moral se relaciona con el qué decidimos hacer y fundamentalmente el qué hacemos. Es decir, el comportamiento concreto y observable. Aunque no siempre es observable, ese es uno de los problemas. Ello no significa que siempre haremos las cosas bien.
Pero el decidir, el tratar de hacer las cosas bien y hacerlas bien teniendo en cuenta el bien común, no solo lo que me interesa a mí a corto plazo, sino a nosotros, al todo, es un principio rector. Lo que más curioso de todo esto es que aunque hay mucha diferencia entre distintas escuelas de filosofía y distintas religiones, casi todas están de acuerdo en los principios de la moral. El Papa Francisco, el Dalai Lama, y váyanse por ahí, todos estamos de acuerdo en que se puede resumir los principios de la moral en la llamada regla de oro, que ya aparece en el budismo, que ya aparece en el confucianismo, ya aparece en China, aparece en la India, y evidentemente nosotros, como somos de una tradición cristiana, consideramos nosotros la hemos inventado. Que algo tan simple como que no hagas a los demás lo que no quiere que los demás te hagan a ti. A ver, yo diría que no hace falta estudiar mucho, ni sacar un buen o mal diploma y endeudarse mucho para aplicar de la regla de oro dentro de nuestras vidas. Es decir, yo prefiero que no me roben. Bueno, entonces yo no debiera robar. Prefiero que no se aprovechen de mis debilidades. Entonces yo no debiera aprovecharme de las debilidades de los demás. Etcétera, etcétera. A ver, volviendo al tema de la política. ¿Qué es lo que Platón quiere de sus políticos? Dos cosas muy simples. Que sepan lo que están haciendo y que sean honrados. Porque puede que exista el mejor dentista de Chile, que sabe hacer unos tratamientos espectaculares, pero que a uno le saca el doble de los dientes y las muelas que en realidad son necesarios. Yo prefiero no ir donde este gran especialista que me saca los 2 riñones, porque así cobra más que si me saca uno solo. Como ven, estas cosas no son difíciles. ¿Y por qué nos cuesta tanto practicarlas? Nos cuesta tanto practicarlas porque aquí no nos podemos quedar en las nubes. Por lo menos uno tiene que hacer un esfuerzo de predicar con el ejemplo. Ese es el gran problema. Ahora, ustedes saben una cosa muy interesante, los niños y los adolescentes son muy sensibles a esto. ¿Por qué tú predicas esto si tú no lo practicas? Yo soy profesor en distintas escuelas de negocio. Y el gran problema que tengo con mis alumnos en cuanto a enseñar ética empresarial no tiene nada que ver con los principios. Tiene que ver con que estamos rodeados de tantos malos ejemplos que sacar a la gente joven del cinismo es muy difícil. Pero es el mundo en el que nos movemos, en que la moral es un tema de relaciones públicas, es decir, solamente algo que cuando revienta. Entonces, lo que yo propongo, y lo que uno de los postulados de nuestra escuela de filosofía, es que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo para volver a la moral que todos aprendimos cuando teníamos 5 años de edad en la casa. Si aplicásemos esa moral básica, la verdad que estaríamos bastante mejor. Es tan simple como eso. Es evidente que cuando uno empieza a construir su vida simplemente en base a elementos externos y a uno empieza a creerse aquello que le empiezan a repetir, ¿no es cierto?, en la universidad, que hay que saber venderse. Bueno, me perdonarán ustedes, pero cuando a mí me hablan de que hay que saber venderse, a mí esto me recuerda a la profesión más antigua de la que tenemos conocimiento. ¿Okay? Yo por lo menos no tengo ningún interés en practicar la prostitución de la forma que sea, porque hay muchas maneras de prostituirse en la vida. Y nos prostituimos cuando hacemos cosas que sabemos que están mal y que violan nuestros principios más básicos. Y que por mucho que a uno le digan, mira, así es la vida, así son las cosas, en algún momento hay que tomar una decisión.
Así que, ¿qué es lo que les recomiendo a mis pobres alumnos en ética empresarial? No endeudarse. Porque el sistema de esclavitud de nuestra sociedad es el consumismo y el endeudamiento. Entonces se generan, ¿no es cierto?, esta falsa expectativa. Tú eres un profesional, tienes que vivir en el barrio tal y mandar a tus niños al colegio tal. Ustedes saben que en Chile es muy fácil cómo se determinan las clases sociales. Bueno, como ven, aquí nos enfrentamos con algo interesante, que sí son importantes tanto nuestras acciones como la manera en que pensamos y valoramos. Así que yo voy a hacer una propuesta un poco exótica, que es un poco volver al mundo de Gabriela Mistral. ¿Por qué le hablo del mundo de Gabriela Mistral? Primeramente, nadie puede decir exactamente que Gabriela Mistral sea ni de derecha ni de izquierda. A lo más, alguno dirá que es de izquierda, pero era una mujer religiosa, así que tampoco no es la izquierda atea. Era una mujer, como ustedes saben, que venía del Norte Chico, de un contexto muy humilde, ¿ok? Y que era profesora. Pero lo que es muy interesante es que en aquella época ser profesor era otra cosa. Pero sí creo que ha habido estos espacios de humanidad donde las cosas han estado más claras. Simplemente quisiera poner el énfasis en volver, en la necesidad de volver a una moral simple, a una decencia, en la cual no importa tanto si yo soy más de izquierda o de derecha o de qué secta religiosa soy, sino si soy una persona decente, fiable, que si yo a esa persona le presto un dinero me lo va a devolver, y que la persona tal vez sea generosa, que incluso tal vez me ofrece a mí el prestarme un poco de dinero cuando yo tengo una necesidad. Como ven, esto del mundo nuevo no necesita ser una cosa tan extraña hoy en día, como hemos derribado prácticamente el mundo. ¿Y por qué lo hemos derribado? Porque es un mundo muy frágil. Todo mundo basado en que las relaciones entre los seres humanos son fundamentalmente económicas, por definición ya es un mundo que va hacia el fracaso. Entre otras cosas, porque no permite la creatividad. Así que déjenme terminar con una lección de un grupo de gente que le preocupa mucho los temas de paz, que están basados en la Universidad de Harvard, se llama el Proyecto de Negociación de Harvard, y que dan un ejemplo que la verdad que es bastante simple. Imaginémonos que tenemos una naranja y tenemos dos personas peleándose por esa naranja. Bueno, ahí lo que hay es pelea. Pero resulta que si le empezamos a preguntar a uno, bueno, ¿y tú para qué quieres naranja? Bueno, yo quiero la naranja para comérmela. Y le pregunto al otro, ¿y tú para qué quieres la naranja? No, la verdad que yo lo único que necesito es la cáscara. Ahora que he entrado un poco más a las reales necesidades, uno se queda con la cáscara, el otro se come la naranja y quedamos todos tan felices. Entonces hay muchas situaciones que podemos resolver si hay una base de moral que genera una mínima confianza, que permite una apertura hacia el otro, y ahora sí podemos pensar en un diálogo. Pero un diálogo significa que yo tengo interés en escuchar al otro. Ustedes saben que los políticos actuales no dialogan. Lo que quieren es simplemente, ya está la grabación y empieza el discurso, y uno lo escucha y dice, pero esto es diálogo de sordos, en que se repite 1001 veces exactamente lo mismo, así que no hay ninguna novedad y simplemente repetición, 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 sin ningún interés en ver si tal vez el otro lado tenga algo válido. Porque el otro lado tal vez tiene mucho de válido y tal vez yo también. Y tal vez juntos podemos encontrar soluciones creativas. Pero todo parte por una moral de base, que es una moral de colegio y una moral de casa de los 5 años de edad.
Entonces, simplemente, como ahí veo a Piotr, lo único que yo diría, que si excavamos un poco el fundamento de toda esa pirámide que él construyó, que nos mostró, ¿no es cierto?, esa pirámide de la civilización, es la moral individual. Gracias. De acuerdo a su exposición, ¿en qué tiempo podríamos tener aquella moral que usted expone? A ver, yo he estudiado algo de historia y en toda la historia conocida ha habido pequeños momentos en los cuales en grupos de humanos más pequeños yo creo que nos hemos ido acercando a ese tipo de ideales. Pero justamente aquí ya encontramos uno de los problemas, que es el exitismo e inmediatismo. Sentido que nosotros queremos resultados inmediatos, pero sin esforzarnos demasiado, lo cual me hace pensar en los árboles. Bueno, hay algunos árboles que crecen rápido, pero hay estos otros árboles que son inmensos, como las secuoyas u otros. Estoy seguro que todos nosotros hemos visto árboles centenarios. Bueno, si uno va y va a mirarlos cada semana, no va a haber crecimiento. Y sin embargo, esos árboles crecen sistemáticamente, se van asentando, y los que sepan algo de árboles, en muchos de estos árboles las raíces son mucho más profundas que el árbol visible. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, que aquí el tema no es velocidad, sino dirección. Es decir, lo que tenemos que volver a una preocupación de tener un GPS activo que nos vaya reorientando hacia el bien común, y por otra parte tener la voluntad de que eso se traduzca en una acción, porque por mucho que yo sepa hacia dónde está el norte, si yo no voy hacia el norte, no voy a ir hacia el norte. Es decir, hay dos aspectos aquí, uno que es teórico y práctico, e importa más la dirección que el tiempo. Mi consulta es desde el proceso de negociación. ¿Qué pasa cuando escasea la base moral o cuando se aleja de las normas de respeto? ¿Por dónde se inicia? A ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que uno quiere ver cuando uno se mira al espejo. Es decir, hoy hay el modelo predominante de negociaciones se llama ganar-ganar, y que es la búsqueda de soluciones creativas que consideren los intereses de ambas partes. Existe evidentemente la del salvaje, que lo único que importa es para mí ganar a cualquier precio, pero lo cual también mata cualquier relación futura. Porque si la otra parte me engaña o yo engaño a la otra parte, este va a ser el único acuerdo, que evidentemente va a ser un pseudo acuerdo que jamás hagamos, y que ya se va a terminar en pelea en los tribunales o claramente en un sentido de insatisfacción y tal vez incluso en una venganza futura. ¿Me entiendes? Es decir, uno cree que yo se la hago al otro, pero si el otro se queda con la bala pasada, es como, imaginemos como todas estas películas que conocemos, el otro es un niño que vio como yo maté a su padre, y hasta que el niño crece y se transforma en un pistolero y me va a buscar a mí, y entramos en esta rueda que está tan bien representada en el budismo, esta rueda del karma que no para. ¿Okay? Entonces, por eso yo creo que tenemos que volver a nosotros mismos y a nuestro comportamiento. Ahora, si el otro, capaz que sea un sinvergüenza, hay que ser cauteloso, pero no un sinvergüenza. Es decir, hay una gran diferencia, y esto lo saben todos los que practican artes marciales tradicionales, entre tener una buena base propia, mantener una distancia correcta, ¿okay?, y estar preparado para defenderse, que buscar de pillar al otro desprevenido para dársela, antes de que quizás que conozcamos incluso las intenciones de la otra parte. ¿Okay? Es decir, son actitudes distintas. ¿Sí? Sí, estamos en un mundo complejo en que hay muchos sinvergüenza y hay que ser cautelosos. Pero siendo cautelosos tenemos que comportarnos moralmente. Yo creo que esa es mi respuesta básica.